Avui prenem la paraula de la mà de Javier Franco. I Javier Franco és una persona que, la veritat, tinc moltes ganes d'entrevistar-lo. Pero anem a conèixer-lo. Javier, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Javier Franco, todos los proyectos nacen de un sueño, pero antes que nada, yo quiero saber quién es Javier Franco. Pues mira, Javier Franco es una persona 49 años que nació, vivió y creció en Barcelona en el seno de una familia andaluza, la emigración de aquella época. Crecí en un entorno catalán, por lo tanto crecí de una manera muy integrada allí, bilingüe, pero mi padre me enseñó a integrarme muy bien donde estuviera, y eso me sirvió para cuando vine aquí, pues hará ya pronto unos 20 años, buscar a eso, integrarme de lleno. Entonces ahora siempre digo que soy más valenciano que catalán, y bueno, pues soy una persona que vive integrado aquí, que ama Valencia, y que bueno, pues tuve un trasplante de riñón hace un año y medio, y a partir de ahí, en la recuperación, me enteré que la Seguridad Social me consideraba pues como para tener una incapacidad permanente absoluta, y entonces cambiaba mi vida. Pero mi vida cambiaba, que ya no tenía que ir, había sido 23 años director de una entidad financiera, y ya no tenía que ir al estrés de la oficina, de la gestión de un equipo de personas, de unos objetivos. Tenía que ir o sea, ya no tenía eso, pero me sentía igualmente activo. Entonces, limitando lo que era el estrés, que es por lo que a mí creo que se me concede esa incapacidad, a partir de ahí, si no dejo entrar en mi vida el estrés y la presión, puedo hacer muchas cosas, soy válido para muchas cosas. Y entonces, a partir de ahí, busco varias actividades, creo que 3 de ellas bastante importantes, y una de ellas es devolver a la sociedad todo aquello que me ha dado un trasplante y una diálisis previa. Cuesta mucho dinero al gobierno, a la Seguridad Social. ¿Qué puedo hacer yo? Pues ¿qué puedo hacer yo? Devolver algo en lo que creo que puedo, que es la palabra. Creo que me gusta hablar con la gente, pues a partir de ahí hablar para que el sistema de donaciones, poner mi granito de arena para que mejore. La verdad es que el problema renal tuyo viene de una enfermedad heredada de tu madre, ¿no? Uh-huh. Y tú tú ya lo sabías, ¿no? Que esto venía y que acabarías con este tema, ¿no? ¿Esto una persona se prepara para esto o es muy complicado? Se prepara en el sentido que lo ves en la familia. 5 de mis 7, bueno, mi madre y 4 de mis otras 6 tías y tíos han padecido esta enfermedad. De ellos, 1 de cada 3 de mis primos la van heredando. Por lo tanto, tú sabes, cuando te toca la lotería, cuando vas con 14, 15 años a que te hagan las pruebas, las exploraciones, y te dicen que lo tienes, sabes que vas a pasar el proceso. Lo que extrapolas es que vas a pasar todo lo que ha pasado tu madre, tu tía, y resulta que ellas son de otra generación, y en el momento en el que han recibido ese trasplante, paran su vida, la hacen mucho más sedentaria, porque se consideran gente que ha padecido algo fuerte y que tienen que cuidar muy bien ese órgano. Y nuestra generación aprende de ciertos inputs y sabe que pues si haces deporte estás cuidando mucho más ese riñón que si estás sedentario, y bueno, pues ciertas cosas que creo que han hecho que evolucionemos de otra manera la perspectiva con esa enfermedad. Dime la verdad, ¿no hay cosa peor que alguien que no es de tu familia te diga que ya no sirves para el trabajo? ¿Te refieres a esa incapacidad? Correcto, que te digan incapacidad total, permanente, no puedes hacer nada, y tú dices, bueno, pero si yo soy una persona válida, ¿no?
pero te lo dice alguien de fuera. Mira, sé que lo que te voy a decir, habrán autónomos que que tengan 60 años y sigan trabajando 14 horas diarias y a lo mejor pues a ellos, con todo el respeto, pues no llego a la altura de ellos. Pero mi trabajo en banca, de los 23 años, 19 años he estado unas 14, 16 horas en la oficina o reuniéndome fuera de la oficina para hacer el negocio. Por lo tanto, a veces pienso, no he cotizado el doble que un empleado de 7, 8 horas diarias, pero sí que he trabajado ese doble. Dicho esto, yo no es que quisiera dejar de trabajar, pero la Seguridad Social lo estimo así, pero soy yo el que tengo que considerar si realmente sirvo para otras cosas. Que me digan que no sirvo para trabajar, no sirvo para trabajar en un entorno a lo mejor de todo ese estrés, pero sí que posiblemente sirva para hacer muchas otras cosas para la sociedad. Entonces, en ningún momento me he sentido lastimado. Recuerdo que hace unos 25 años los primeros EREs que habían afectaron a un amigo de mi padre que tenía, pues creo, unos 30 años tenía 52 años. Y lo primero que vino a casa y estaba a punto de llorar porque se sentía un inútil. Y mi padre todo era tratar de convencerle que no, que era útil para muchas cosas, solo que en la empresa le ponían en casa con una pensión. Entonces, si tenemos el concepto de que podemos ser útiles para muchas otras cosas, yo creo que no nos preocupa mucho que alguien diga eso. Y vamos a hablar de una cosa que además para mí es muy importante en la entrevista de hoy, y es hablar de las donaciones, de lo importante que son, de cómo se realizan, de cómo las puedes dejar pautadas, ¿vale? Porque de nada sirve ser líderes en donaciones si luego hay una lista de espera tan grande y no llegas. Mira, yo hasta que recibí la donación, sabiendo desde los 14 años el tipo de enfermedad que padecía y que iba a necesitar una donación, quizá no me había preocupado mucho de datos, cifras, de cómo funcionaba el sistema. Ahora que soy receptor, me he preocupado mucho porque, entre otras cosas, quería prepararme para hablar de estas cosas y me doy cuenta que yo solo me quedaba cada vez que daban la noticia. Hemos ido por 27, por 28, por 29, por 30 años consecutivos número 1. El sentimiento que te viene es qué gente más solidaria me rodea, qué país en el que vivo respecto al tema de las donaciones, qué bien. Y no profundizan un poco más. Entonces yo ahí es donde quise ir un poco más adelante y me di cuenta que aquí en la Comunidad Valenciana posiblemente por el porcentaje mueren unas 50 personas al año esperando un trasplante que no llega. En España mueren unas 475 personas al año esperando un trasplante que no llega. Entonces creí que había mucho campo por recorrer. Javier, ¿cómo funciona el proceso de las donaciones, tú que lo conoces? El proceso de las donaciones, tenemos una organización desde hace 34 años, que es la Organización Nacional de Trasplantes, que bendita sea la llegada de esta organización, porque estableció unos protocolos para cómo realizar un trasplante, cómo fijar unos equipos preparados para esto, y funciona muy bien en cuanto a los protocolos y en cuanto a la difusión. Entonces, a partir de ahí, si nosotros llevamos 30 años líderes y 34 esta asociación, sumar 1 más 1 es fácil. A pesar de esto, ellos tienen un carnet que tú te puedes hacer y tú puedes llevar en la cartera tu carnet de donante. El carnet realmente no sirve para nada dentro del marco legal. Sirve para mí para mucho, para que tú lo tengas, tú lo enseñes, hables, sea un método de conversación, un método de empezar una conversación con tus amigos, con tus padres, con tus hijos, pero realmente es como testimonial. Realmente lo que sirve, y esto es lo importante, por el sistema legal español el consentimiento es familiar en el momento de la donación. Entonces, cuando tú falleces, le van a preguntar a tu familia. Y a tu familia en ese momento, si te pones un poco en ese momento, si has tenido esa experiencia, en ese momento es un momento de mucho duelo, en el que estás llevando por dentro o compartiendo con otros familiares un duelo, un momento muy intenso. Que venga una persona a decirte en ese momento, ¿sabes si fulanito o menganito era donante o quería donar? Te saca de ese duelo
y te sitúa en otro estadio en el que tienes que tomar una decisión. ¿Y si no quería? Y yo digo que sí. ¿Y si él quería? Y yo digo que no. Y muchas veces las decisiones entre la espada y la pared nos han enseñado a no tomarlas, a decir que no. Entonces yo creo que ahí hay un recorrido, ahí hay una cantidad de órganos que se pierden. Entonces, yo lo que invito a la gente es a hablar, tanto de hablar de la muerte, que hace nuestra generación anterior era un tabú hablar de ese tema, pero es algo que va a llegar, esperemos que cuanto más tarde mejor, hablar de la muerte, hablar de la donación, hablar, yo siempre digo, hablar en torno a la paella del domingo. Vamos a sacar el tema. Oye, yo quiero ser donante. Lo que digo también es, cuando llevéis 2 paellas hablando del tema, no os saquéis la tercera, porque lo mismo ya nos invitan a la paella el siguiente domingo. Entonces, realmente hablemos, porque yo creo que la donación empieza en una conversación familiar. Cuando tu familia lo sabe, vamos otra vez al momento de duelo en el hospital en el que sale el médico, la doctora, y te dice, Javi quería ser donante. Sí, quería ser donante. Sigo con mi duelo. Me ha interrumpido décimas de segundo y no me ha sacado mentalmente del estadio del dolor. Y puedo seguir teniendo el dolor al nivel que yo quiera. Javier, la verdad es que son temas, como bien has dicho, muchas veces tabú, que no lo planteamos, que evidentemente cuando hay una donación se salvan muchas vidas, es decir, porque también depende del tipo de muerte, del tipo de persona que fallezca. Pues bueno, desde córneas, corazón, riñón, es decir, hay infinidad de donaciones y esto realmente es lo que vale. Por eso esa invitación que acabas de hacer a las familias para que con el consentimiento familiar de las personas, para que se hable en un estadio natural sin ese compromiso de que sea después de, quizás sea lo mejor. Javier, ¿cómo es tu día a día ahora? Mi día a día, para poder llevar, para que esa transición de la máxima intensidad de mi trabajo a no tener nada que hacer, no me llevara a lo que le pasa a un porcentaje significativo de personas, que es a un shock y posiblemente después una depresión, yo necesitaba llenarlo de actividad. Entonces necesitaba otra cosa, que también conozco gente que se queda leyendo o viendo películas hasta las 3 de la mañana y se levanta luego a las 12 del mediodía, porque total no tengo obligaciones. Yo necesitaba mantener mi rutina y he ido empezando a las 8:30 y ahora ya estoy 7:30, 8 menos cuarto, gradualmente adaptando una hora de empezar mi jornada, para que mi jornada, mis biorritmos sigan llevando un poco, porque antes me levantaba un orden. Exacto. A partir de ahí, yo me levanto y hago ejercicio, normalmente 2 horas diarias. Salgo a andar, a correr, depende de cómo esté, de cómo tenga cargadas las articulaciones. Posiblemente muchas veces lo que hago es correr un día, ir al gimnasio otra mañana, alternar, pero yo normalmente a las 10 y pico ya estoy en casa de vuelta de haber hecho mis ejercicios, almuerzo algo, me ducho y ya tengo toda la mañana por delante para hacer, depende de lo que tenga en mi agenda. Estoy en una asociación empresarial en la que he entrado voluntario llevando comunicación y redes para, vamos a dotar de formación a los socios. Entonces, estoy también escribiendo una novela que era uno de mis sueños, tenía en la cabeza algo estructurado y quería desarrollarlo, y eso necesita muchas horas, y estoy llevando esta acción solidaria. Entonces reparto mi tiempo en mi agenda semanal en tiempo para todo, y luego hago de amo de casa. Tengo mi pareja trabajando, por lo tanto intento que cuando llegue esté la comida hecha y que esté algo todo más o menos recogido, y disfrutar también de parte del tiempo con ella por la tarde. Bueno, bajo esa perspectiva de género, eres el hombre 10. Porque lo haces todo bien. Eres el bueno, hombre 10. Eso es lo que digo. Tu pareja estará encantada. Eso es lo que yo digo, que lo hago bien. Luego tendré mis defectos también. Ya le preguntaremos si acaso. Una de las cosas que más me ha asombrado, y quizás, es una cosa al final bonita, ¿no?
acabas de hacer el Camino de Santiago con una causa solidaria, con una causa de comunicación social, ¿no? ¿Cómo ha ido? Sí, hemos hecho ya el segundo tramo. El primer tramo lo hicimos en abril, entre abril y mayo, en Valencia, Albacete. Y el segundo lo hemos hecho entre Albacete y Toledo. Valencia-Albacete me permitía, cuando llegaba a las poblaciones de Valencia, Xati, Valchemesí, Moixent, la Font de la Figuera, me permitía haber gestionado con concejales, regidores, la posibilidad de hacer unas charlas en Casa de Cultura. Venían 8, 10, 15 personas, pero bueno, con una que hubiera venido era suficiente. Y durante el camino, cuando parabas a tomar una cerveza o cuando parabas a tomar un agua, cuando parabas a cualquier cosa, hablabas. Llevo mi camiseta rotulada, llevo mis tarjetas y dejabas esa tarjeta que te invitaba a hablar del tema. Entonces yo con todo lo que me encontraba le decía el por qué, llevaba una bandera también y la ponía. Me encontré que en Albacete no pude gestionar esas porque los ayuntamientos no contestaban, pero luego cuando llegué a los pueblos donde llegábamos me di cuenta del por qué. Castilla es otro mundo y la gente allí por las tardes se recoge, es más recogida en casa, no participa tanto de eventos sociales un lunes o un martes. En Castilla no hay fallas, no hay sociedades musicales, es decir, la gente termina de trabajar, se va a casa. Bueno, en los pueblos hay que entender que es otro tipo de relación. Es otro tipo de vida que la mediterránea. Entonces, para este Albacete-Toledo ya directamente no he gestionado esto y con mi compañero con el que voy a hacer el camino, que he hecho ya las 2 primeras fases y voy a seguir haciendo hasta Santiago, con él hemos hablado y lo mejor es hablar con la gente, con el que te encuentras caminando, con el que te encuentras en el bar del almuerzo, con el que te encuentras en la pensión, en el albergue. Pues eso, vamos a seguir haciendo este tema y de verdad que está funcionando muy bien, porque yo creo que solo una persona con la que hables al día ya es significativo, ya has hecho algo. En Xàtiva tuve la ocasión de hablar delante de 10, 12 personas. En una casa de cultura inmensa, pues eso es muy poquita gente. Pero se levantó una señora a hacerme una pregunta, levantó la mano a hacer una pregunta y luego se levantó a agradecerme que hubiera estado allí. Señora rondaba los 80 años. Y se fue muy contenta de allí sabiendo que podía ser donante. Cuando le dije que desde 2002 5.000 personas mayores de 75 años han sido donantes y que el año pasado fue una persona de 94 años donante, se fue contenta sabiendo que serían los médicos los que decidirían si ella podía ser donante. Ya no iba a ser ni ella ni sus hijos, que iban a ser los médicos, porque ella volvía a decir en la paella del domingo, a mí donáis todos mis órganos. Correcto. Y Javier, ¿cómo podemos ayudar a este precioso proyecto que llevas? Es decir, ¿hay alguna manera específica de ayudar? Pues mira, yo empecé todo esto pensando que iba a hacer algo que no exigiera constituir una fundación y una asociación, llevar una contabilidad, porque entre otras cosas no iba a tocar dinero. A partir de ahí... ¿Y eso que eres banquero? Banquero y catalán. Entonces, no iba a tocar dinero. A partir de ahí, lo que quería era... ¿Qué requería esto? Difusión. Entonces, lo que le pido a la gente es que hable. Pero no que hable con la familia, que hable con los amigos. Entonces, lo que pido normalmente en mis redes es que difundan. Que compartan lo que yo digo. Porque si hay 4 frases en las que tú eres capaz de entender que una persona me donó a mí y a 7 personas más órganos, a mí me dio calidad de vida, pero al que le dio 2 pulmones o al que le dio un corazón, le dio la vida. Porque yo hubiera podido seguir varios años enganchado a una máquina, a la diálisis, pero el del corazón puede unos meses con una técnica nueva que hay, el de los pulmones puede unas semanas. Les ha regalado la vida. Y cuando vean que yo estoy haciendo el Camino de Santiago fuerte como un roble, gracias a que una persona me ha dado un riñón, yo creo que eso hace reflexionar. Si eso lo difundimos, qué mejor ejemplo para que la gente... Pasó por aquí un tío que llevaba ya 200, 300, 400 kilómetros y era trasplantado y podía, y llevaba un buen ritmo, no se le veía cansado. Yo creo que eso... Pues lo que podéis hacer los demás o la gente que nos vea es hablar del tema y difundir. Yo tengo un tertuliano que viene aquí, que es trasplantado de pulmón. Y sé las limitaciones que tiene eso. Es decir, solamente puede viajar a sitios de referencia
por si acaso pasa alguna cuestión. Entonces esto es complicado. Tú con los trasplantes aquí en la Comunidad Valenciana, ¿hay algunos hospitales puntuales de referencia? ¿Son todos? ¿Cómo está el sistema sanitario valenciano a nivel de trasplantes? El trasplante en sí necesita un equipo muy integrado, de urólogos, de nefrólogos. O sea, necesita un equipo tan bien montado que no todos los hospitales pueden hacerlo. De ahí el sistema de helicópteros, de ambulancias medicalizadas que trasladan en cuestión de minutos o de horas los órganos. Entonces, cualquier hospital de la Comunidad Valenciana puede tramitar una donación. Y más en la Comunidad Valenciana, que somos la única que tiene un sistema llamado ECMO, que es un sistema de oxigenación a través de la membrana, creo que es, no recuerdo, son unas siglas en inglés, y este sistema solo la Comunidad Valenciana lo aplica en el 100% de los hospitales. Es un equipo móvil que llega y es capaz de mantener unas horas a una persona con una respiración asistida para que esos órganos puedan trabajarse sobre ellos. Entonces, el Hospital de Castellón el año pasado fue el número 1 de la Comunidad Valenciana con número de donaciones. Y es un hospital que no es trasplantador. Tenemos 2 hospitales en Alicante, el General de Alicante y el General de Elche. Tenemos la FE, tenemos creo que el General de Valencia, y se acaba de dar de alta en abril el Hospital Clínico. Ya lleva más de 10, celebraron en septiembre el 10º trasplante. O sea que podemos presumir que tenemos una comunidad muy bien, que funciona muy bien, y de hecho, cuando nuestra media, que es ejemplar en todo el mundo, en España, que es de 40,2 donaciones por millón, la valenciana es de 50,3. Javier, me quedan escasos minutos para terminar la entrevista, pero bueno, quiero preguntarte si realmente encuentras dentro de tu círculo el apoyo necesario para seguir con toda esta ayuda social que haces a la sociedad. Bueno, a mí esto me ha emocionado mucho desde que planteé lo que quería hacer, porque empezando por mi pareja, que me ha apoyado 100% en todo, es más, viene conmigo a todo lo que haga falta, me apoya en lo que haga falta. Me he encontrado con eso, con el resto de mi familia, mi hija, mis hermanos, entienden el problema y apoyan, pero es sobre todo los amigos que han entendido muy bien y sobre todo ven el esfuerzo que estoy haciendo y lo valoran, cada vez me lo transmiten más y me siento a veces emocionado y otras veces, sobre todo, la mayoría muy empujado, muy alentado. Javier Franco, la verdad es que ha sido una entrevista en la cual te voy a decir una cosa, he aprendido mucho, he aprendido cosas que no sabía, y para una persona que está intentando saber cada día más, saber algo que no sabe es muy bonito. Sé un poco más de las donaciones, sé lo que se tiene que hacer, y así que agradecerte tu paso por este programa y desearte la mayor de las suertes, desearte ese final del camino que llegará a Santiago y nada, tu vida familiar que sea todo un éxito. Muchas gracias, Miguel Ángel, agradeceros que me permitáis dar difusión a este tema. Y a todos ustedes decirles que hemos hablado de la donación de órganos. No necesitan ningún carnet, solamente lo tienen que hablar con su familia.